que no se dejan ver en la piel ni se detectan en un examen médico, pero que laten en lo más hondo del alma con una intensidad devastadora. Son cicatrices invisibles que nos acompañan desde el nacimiento, como si vinieran inscritas en la memoria secreta de nuestro espíritu. A veces se manifiestan en una tristeza inexplicable, en un vacío que ninguna compañía logra llenar, o en un miedo irracional a ser abandonado, aunque nunca lo hayamos sido de manera concreta en esta vida. Otras veces aparecen en forma de amores intensos, casi desesperados, que nos arrastran como un río impetuoso hacia alguien que apenas conocemos, y sin embargo, sentimos como si hubiéramos esperado toda una eternidad para reencontrarlo. Estas experiencias no son casualidades, son los ecos de heridas de amor de otras vidas, marcas kármicas que, aunque invisibles, gobiernan silenciosamente gran parte de nuestra existencia. El amor, cuando es auténtico, debería nutrir, sostener y expandir el alma. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se convierte en un campo de batalla. Nos preguntamos, ¿por qué amo tanto a quien me destruye? ¿Por qué rechazo, sin saber por qué, a quien parece dispuesto a darme todo? Es ahí donde surge el misterio. Lo que vivimos no siempre corresponde a lo que ocurre en el presente. Muchas veces, el alma reconoce en los ojos de otra persona no lo que está frente a ella, sino la memoria latente de historias pasadas. Según las enseñanzas espirituales de Allan Kardec y las visiones mediúmnicas de figuras como Edgar Cayce, los lazos de amor y de dolor no se rompen con la muerte. Persiguen al espíritu a través de los siglos, encarnación tras encarnación, hasta que se cumpla la lección pendiente. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, dejó registrado en miles de lecturas psíquicas cómo las experiencias amorosas, las promesas incumplidas y las traiciones de otras vidas regresan como pruebas en la existencia actual. En sus relatos, describió con detalle cómo dos almas que se amaron y se dañaron mutuamente pueden encontrarse siglos después, irresistiblemente atraídas una hacia la otra, no para revivir la pasión, sino para reparar la herida. En una de sus lecturas, Cayce explicó que el karma no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Aquello que sembramos en el pasado regresa para que lo transformemos en luz. Así, un amor marcado por el sufrimiento puede convertirse en la más dura de las lecciones, pero también en el umbral hacia una comprensión más profunda del verdadero sentido de amar. Imagina, por ejemplo, a dos almas que en el pasado vivieron un romance apasionado, pero teñido de celos y posesión. Quizá uno de ellos traicionó, o tal vez ambos pactaron promesas que nunca cumplieron. La herida quedó abierta, vibrando en lo profundo del espíritu. En la vida actual, esas mismas almas se encuentran nuevamente. Desde el primer instante, sienten una atracción desbordante, como si la piel recordara lo que la mente desconoce. Sin embargo, pronto reaparecen los mismos celos, la misma posesión, la misma desconfianza. El presente se convierte en un escenario repetido, donde el alma tiene la posibilidad de reaccionar de un modo distinto. Si el espíritu no comprende la lección, el ciclo continúa. Pero si logra transformar la herida en aprendizaje, entonces la historia se reescribe y la herida comienza lentamente a cerrarse. Lo más inquietante es que estas heridas no solo influyen en las relaciones de pareja, sino también en los vínculos familiares. Edgar Cayce relató cómo muchas veces nacemos en hogares donde están presentes aquellos con los que tenemos deudas emocionales de otras vidas. El hijo que rechaza al padre sin motivo aparente, la madre que siente un amor desbordado e irracional por uno de sus hijos en particular, los hermanos que no logran convivir,
Todas esas tensiones pueden ser manifestaciones de antiguas cuentas pendientes. En sus visiones, Kaise mostraba cómo los papeles se invierten. El que fue amante hoy puede ser hijo. La que fue enemiga ahora puede renacer como madre. El escenario cambia, pero el guión interno permanece hasta que el alma logre escribir uno nuevo. Estas heridas invisibles se reconocen por sus síntomas sutiles. Un amor que se convierte en obsesión, un rechazo sin explicación, un miedo paralizante a perder, un apego que roza la dependencia. Son huellas kármicas, contratos no resueltos que piden atención. Kaise insistía en que, aunque el pasado influya, el presente es la clave. El espíritu nunca está condenado a repetir el dolor eternamente. Siempre existe la posibilidad de sanar, de reescribir el destino con decisiones conscientes. El desafío está en reconocer cuando la emoción que sentimos no pertenece únicamente a esta vida, sino que vibra con la intensidad de siglos de historias acumuladas. Imagina caminar por una calle cualquiera y de repente sentir que alguien que apenas conoces te provoca un temblor en el pecho, una sensación de familiaridad innegable. Esa emoción no nace de la nada, es la memoria del alma, recordando. A veces, ese reconocimiento trae paz y alegría, otras despierta miedo y dolor. Edgar Cayce explicaba que este tipo de encuentros son llamados del destino, oportunidades para enfrentarnos a aquello que quedó pendiente. No siempre significan que debamos permanecer al lado de esa persona. Muchas veces el encuentro existe solo para que surja la conciencia, para que la herida sea visible y finalmente pueda ser atendida. Así, la herida que no se ve habita en todos nosotros, esperando el momento de manifestarse. Puede ocultarse tras un amor imposible, tras un rechazo visceral, tras un apego irrompible. Se alimenta de las emociones intensas, de los pactos incumplidos, de los recuerdos olvidados. Es un eco antiguo que se disfraza de presente, un llamado silencioso que nos arrastra a escenarios que parecen casuales, pero que en verdad fueron preparados mucho antes de nacer. Edgar Cayce reveló que el alma elige su camino con anticipación, que decide reencontrarse con ciertas personas para ajustar cuentas emocionales y espirituales. Lo que para nosotros parece destino caprichoso, para el alma es un plan de aprendizaje cuidadosamente trazado. Las heridas de amor de otras vidas no se reconocen con los ojos ni con la lógica fría de la razón, sino con la intuición profunda del espíritu. Son marcas invisibles que arden en lo cotidiano, que se expresan en lágrimas sin motivo, en abrazos que parecen eternos, en pérdidas que duelen más de lo que deberían. Y aunque nuestra mente intente explicarlas, solo el alma sabe de dónde provienen. Cayce lo resumía con una claridad inquietante. Lo que eres ahora es el resultado de lo que fuiste antes, y lo que serás mañana dependerá de lo que hagas hoy. Esa frase resuena como un recordatorio de que las heridas del ayer aún laten en el presente, exigiendo ser comprendidas. Porque esas heridas invisibles no son fantasmas externos, sino partes de nosotros mismos que claman por ser vistas, reconocidas y transformadas. Son lecciones pendientes que viajan con nosotros, a veces disfrazadas de amor, a veces de dolor, siempre con el mismo propósito: enseñarnos a amar de verdad. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Cada gesto, cada palabra, cada herida que dejamos o recibimos deja una marca indeleble en la memoria espiritual, como si el alma fuera un pergamino en el que se inscriben, con fuego invisible, todas nuestras experiencias.
Estas son las huellas kármicas, vestigios de lo que hicimos en otras vidas que regresan silenciosamente para recordarnos que nada queda inconcluso en la obra del universo. En el terreno del amor, estas huellas suelen ser especialmente intensas. Un encuentro repentino que arde como fuego desde el primer momento, un rechazo inexplicable hacia alguien que nos muestra cariño, la sensación de haber encontrado a un alma gemela con la que apenas hemos compartido palabras. Todos estos fenómenos son señales de vínculos antiguos. No son ilusiones románticas, son memorias kármicas, impresiones grabadas en lo más profundo del espíritu. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, explicó que las simpatías y antipatías instintivas entre las personas son rastros de relaciones anteriores entre esas almas que se reconocen más allá de la carne. Según Kardec, el espíritu nunca comienza desde cero, arrastra consigo las vibraciones del pasado, tanto las dulces como las dolorosas, y las proyecta en el presente como oportunidades de aprendizaje y reparación. Un ejemplo típico de estas huellas aparece en relaciones marcadas por el desequilibrio. Una persona se entrega con devoción desmedida mientras la otra parece indiferente, como si jugara un papel ya ensayado muchas veces. ¿Qué explica esa desproporción? Kardec sostiene que allí actúa una deuda espiritual. Quien hoy sufre el desinterés pudo haber sembrado abandono en otra vida, y la ley de causa y efecto le coloca en la misma posición para que experimente lo que hizo sentir. No se trata de venganza divina, sino de justicia pedagógica. El alma aprende en carne propia la consecuencia de sus actos. Así, las heridas de amor dejan huellas que obligan al espíritu a volver una y otra vez a la misma lección, hasta que logre transformarla en virtud. Pero no todas las huellas kármicas son dolorosas. También existen las simpatías espontáneas, esos encuentros en los que dos seres se reconocen con ternura, confianza y respeto sin explicación aparente. Kardec afirmaba que cuando sentimos afinidad inmediata por alguien, generalmente se debe a la convivencia armoniosa de otras vidas. Son espíritus que ya caminaron juntos, que construyeron vínculos de apoyo y respeto y que ahora se buscan de nuevo para continuar ese desarrollo. El alma, al reconocer la vibración conocida, se abre y confía. Estas simpatías son también huellas kármicas, pero en su expresión más luminosa, cicatrices que en lugar de doler se convierten en recuerdos dulces, impulsos hacia un amor más elevado. Lo inquietante es que, en muchas ocasiones, las huellas kármicas se entremezclan. Atracción y rechazo conviven en la misma relación, pasión y dolor se alternan como estaciones de un mismo viaje. Es el caso de los llamados amores tóxicos, donde la intensidad emocional parece irresistible, pero al mismo tiempo destructiva. Kardec advertía que el espíritu, cuando no logra liberarse de pasiones inferiores como el orgullo, la posesión o los celos, vuelve a encarnar al lado de aquellos con quienes alimentó esas cadenas. El objetivo no es revivir el tormento, sino aprender a superarlo. Sin embargo, si el alma se deja arrastrar de nuevo, la herida se profundiza y la lección se posterga, atrapando a los mismos espíritus en un ciclo de encuentros tormentosos. Imaginemos una escena. Dos personas que apenas se conocen sienten una atracción fulminante. Desde el primer día, sus vidas giran alrededor de ese vínculo, pero pronto aparecen discusiones intensas, celos irracionales, una necesidad constante de control. Ambos se dañan, pero ninguno puede soltar. Desde la visión espírita, lo que ocurre allí no es un capricho del destino, sino la reaparición de un antiguo drama.
Quizá fueron esposos en otra vida, atrapados en la traición y en la venganza. Quizá pactaron en silencio reencontrarse para aprender a amar sin cadenas. El problema es que mientras no reconozcan el origen espiritual de esa fuerza, se verán condenados a repetir el mismo guión una y otra vez hasta que logren romperlo. Kardec también señaló que el amor puede ser un instrumento de reparación voluntaria. Un espíritu que, en una existencia anterior, dañó profundamente a otro puede elegir, antes de reencarnar, volver a encontrarse con él en un lazo familiar o afectivo, esta vez para ofrecer apoyo y protección. Así, la madre que se desvive por un hijo difícil, el esposo que cuida con paciencia a su compañera enferma, o la amiga que se entrega sin medida, muchas veces cumplen misiones de rescate kármico. No son casualidades, son acuerdos del alma, pactos silenciosos firmados en el mundo espiritual para equilibrar cuentas antiguas. Las huellas kármicas en el amor también se manifiestan a través de los miedos sin causa aparente. Hay quienes temen ser abandonados con un pánico que no corresponde a su historia personal, o quienes sienten rechazo hacia el matrimonio sin haber tenido experiencias negativas en esta vida. Según Kardec, esas fobias emocionales son reminiscencias de existencias anteriores, almas que fueron traicionadas, que sufrieron pérdidas trágicas o que se vieron atrapadas en compromisos dolorosos. En el presente, esos recuerdos latentes condicionan el comportamiento, creando barreras invisibles que dificultan la entrega plena. Cada huella kármica es en realidad un llamado. No basta con sentir el dolor o dejarse arrastrar por la pasión. El alma necesita observarse y reconocer que hay algo más profundo actuando. Kardec insistía en que el conocimiento de estas leyes no debe llevar a la resignación ciega, sino a la responsabilidad. Comprender que nuestros vínculos actuales son frutos de acciones pasadas nos invita a tomar decisiones más conscientes, a sembrar hoy lo que deseamos cosechar mañana. Porque si las heridas dejan marcas, también las virtudes dejan huellas. Actos de paciencia, de compasión, de entrega verdadera se inscriben en el alma y regresan en futuras vidas como lazos de luz que facilitan la evolución. En el campo del amor, por lo tanto, las huellas kármicas no son simples cadenas del destino, sino registros que nos revelan quiénes hemos sido y hacia dónde necesitamos caminar. Cada emoción desbordante, cada atracción inexplicable o cada dolor que no entiende la lógica de esta vida es una pista del pasado, un fragmento de memoria espiritual que clama por ser comprendido, y en ese misterio se juega gran parte de nuestra existencia. Aprender a leer esas huellas sin dejarnos aprisionar por ellas, reconociendo que el alma guarda en silencio el mapa de todas sus historias, esperando el momento de ser descifrado. En las noches más silenciosas, cuando la mente parece adormecida y el corazón late con una inquietud que no logra explicar, muchos aseguran escuchar un susurro que no viene de este mundo. Son ecos, voces sutiles que atraviesan el velo de la materia y que parecen recordarnos que el amor no muere con la carne. Estos ecos que emergen como intuiciones, sueños vívidos o presentimientos inexplicables son lo que la mediumnidad ha llamado mensajes del más allá. A través de ellos, las almas que ya no caminan en la tierra intentan advertirnos, consolarnos o incluso reavivar heridas que necesitan ser comprendidas. Cuando hablamos del amor, los ecos mediúmnicos se convierten en espejos de una verdad profunda. El lazo afectivo no se interrumpe con la muerte, se transforma en vibración que persiste en el tiempo y el espacio. Chico Xavier, uno de los médiums más reconocidos de Brasil y del mundo, dejó innumerables testimonios sobre este fenómeno.
A lo largo de su vida, psicografió más de 400 libros y transmitió miles de cartas que decían provenir de espíritus desencarnados. Entre estos mensajes, una gran parte estaba dedicada a los vínculos de amor, esposos separados por la muerte que enviaban palabras de consuelo, madres que desde el otro lado hablaban a sus hijos con ternura, novios que habían partido en accidentes y regresaban en forma de letras para confirmar que el sentimiento seguía intacto. Cada carta escrita por Chico Xavier llevaba en sí la marca de un amor que atravesaba fronteras, un amor que se resistía a ser destruido por la ausencia física. Uno de los relatos más conmovedores ocurrió en Uberaba, donde Chico residía gran parte de su vida. Una madre, devastada por la muerte repentina de su hijo en un accidente de tránsito, recibió de manos de Chico una carta psicografiada con detalles que nadie más podía conocer. Nombres de familiares, lugares de la infancia, anécdotas personales. En esas líneas, el hijo describía cómo había sido auxiliado por entidades luminosas después de dejar el cuerpo y, sobre todo, pedía a su madre que no se dejara consumir por el dolor, porque él seguía acompañándola. Aquella mujer, que había llegado rota por la desesperación, salió con lágrimas de alivio, convencida de que el vínculo con su hijo no se había perdido. Esta escena se repitió miles de veces con diferentes protagonistas, consolidando la idea de que el amor, una vez sembrado, sobrevive incluso al mayor de los silencios. Lo fascinante es que estos ecos no se limitan a mensajes de consuelo. Muchas veces llegan como advertencias o recordatorios de deudas emocionales no resueltas. Chico Xavier relataba que en sesiones mediúmnicas ciertos espíritus manifestaban angustia por haber dañado a quienes amaron en vida. Aparecían esposos infieles, padres ausentes, amantes que traicionaron, todos ellos cargando una pesada culpa. En sus mensajes pedían perdón, rogaban comprensión y confirmaban lo que ya enseñaban los principios espiritistas, que el amor es también un campo de pruebas donde las fallas no quedan en el olvido. El más allá devuelve el eco de lo que dejamos inconcluso, obligándonos a enfrentar lo que preferimos negar en vida. Estos ecos, cuando emergen en sueños, suelen ser aún más inquietantes. Personas que jamás habían tenido contacto con el espiritismo narran haber soñado con seres queridos fallecidos que se presentan con claridad, con rostros vivos, con mensajes directos. Chico Xavier explicaba que estos encuentros oníricos no son simples productos de la imaginación, sino desdoblamientos del alma que durante el sueño se libera parcialmente del cuerpo y se comunica con otras dimensiones. Así, el enamorado que sueña noche tras noche con la pareja que perdió, en realidad revive un diálogo interdimensional, donde el amor insiste en manifestarse aunque la mente consciente lo niegue. El eco mediúmnico también puede presentarse de forma más sutil, a través de intuiciones repentinas. Hay quienes sienten un olor familiar, una melodía en la mente, o un escalofrío que les recuerda a alguien que partió. Chico Xavier solía decir que el amor auténtico crea un circuito de pensamiento que permanece activo incluso después de la desencarnación. Los pensamientos y sentimientos, siendo energía, continúan vibrando y alcanzando al ser amado. Así, cuando de pronto recordamos intensamente a alguien que ya no está, puede no ser casualidad. Puede ser el eco de esa alma que desde el otro lado nos busca y nos envía su presencia. Sin embargo, no todos los ecos son dulces. Chico advirtió también sobre aquellos espíritus perturbados que permanecen ligados a sus pasiones terrenales. En muchos casos, amores obsesivos
o relaciones de dependencia no se disuelven con la muerte. El espíritu que no logra liberarse sigue rondando al ser amado, buscando influir en su vida, generando sensaciones de inquietud o incluso bloqueos emocionales. Estas presencias, que se describen en la literatura espírita como obsesores, son los ecos más densos del amor mal comprendido, el reflejo de vínculos donde el apego pesó más que la libertad. Pero lo que más impresiona al hablar de ecos mediúmnicos en el amor es cómo se confirman las enseñanzas espiritistas. El amor es un vínculo eterno, una vibración que trasciende la materia. Si en vida fue sembrado con respeto y entrega, el eco será luz, ternura, guía que protege. Si en cambio fue marcado por la posesión, el abandono o la traición, el eco será un clamor de reparación, un llamado a no repetir los mismos errores. Chico Xavier, con su mediumnidad, nos mostró que escuchar esos ecos es asomarse a la verdad profunda de nuestra naturaleza. Somos espíritus en tránsito que aprendemos a través del amor y dejamos resonancias en todo aquel que toca nuestra vida. Cada palabra recibida en sus psicografías, cada relato de sueños reveladores, cada intuición compartida por quienes han sentido la presencia de un ser amado después de la muerte, son piezas de un mismo rompecabezas. El amor no muere, pero tampoco se esconde. Habla en susurros, vibra en lo invisible y regresa como eco ineludible desde el más allá. Muchas veces aparecen como sensaciones corporales intensas, un dolor en el pecho cuando se revive una pérdida, una opresión en la garganta cuando se recuerda un grito ahogado o un frío insoportable al revivir la soledad de una tumba olvidada. El cuerpo, vehículo del alma, conserva impresiones de esos traumas antiguos y al traerlos a la superficie, el espíritu comienza a liberar aquello que quedó atrapado en el tiempo. Es como si las fibras más profundas de nuestro ser guardaran cicatrices invisibles, esperando la oportunidad de ser reconocidas para finalmente sanar. En estas regresiones también emergen los llamados contratos del alma. Son promesas que hicimos en momentos de intenso dolor o amor desbordado y que permanecieron impresas en nuestra esencia. Una mujer, por ejemplo, puede descubrir que en una vida pasada, tras perder a su amado en circunstancias trágicas, juró nunca volver a amar a nadie. Ese voto, cargado de desesperación, puede estar impidiendo en su vida actual la apertura hacia nuevas relaciones. De igual manera, hay quienes descubren pactos de venganza, acuerdos de protección eterna o promesas de unión más allá de la muerte. Estos contratos, aunque nacieron de emociones humanas comprensibles, se convierten en cadenas que atan al alma a repeticiones dolorosas a lo largo de las encarnaciones. Lo más estremecedor es que estos contratos no se limitan a un solo individuo, sino que involucran a varias almas enredadas en una misma trama. Es lo que muchos llaman grupos kármicos. Son almas que, una y otra vez, se encuentran en diferentes papeles. En una vida son esposos, en otra hermanos, en otra enemigos irreconciliables. Así, las historias de amor y desamor que vivimos no siempre son fruto del azar, sino parte de una red de acuerdos invisibles que buscan el aprendizaje y la reparación. La intensidad de ciertos encuentros, ese sentimiento de reconocer a alguien desde el primer instante, o el dolor insoportable al perderlo, puede ser la huella de esas memorias compartidas que laten desde hace siglos. No todos los recuerdos revelados en la regresión son oscuros. También aparecen escenas de ternura profunda, donde dos almas se prometen encontrarse en cada existencia para acompañarse en sus caminos. Estas memorias, lejos de ser cadenas, son luces que guían y sostienen en los momentos más difíciles.
Hay testimonios de personas que, tras revivir esas escenas, comprendieron por qué cierto vínculo en su vida actual les otorgaba tanta paz. Era la continuación de una alianza antigua, un contrato de cuidado mutuo que había sobrevivido al tiempo y a la muerte. Los ecos de estos recuerdos también nos confrontan con una verdad inquietante. Nada de lo que vivimos en el plano afectivo es casual. Los amores imposibles, las pasiones desbordadas, los rechazos dolorosos, todo parece estar enraizado en decisiones y promesas hechas en otros escenarios de existencia. Las lágrimas que derramamos hoy pueden ser el eco de un llanto antiguo, y la resistencia que sentimos al abrir el corazón puede ser la sombra de un juramento pronunciado hace siglos. Comprender esto no es tarea sencilla, porque implica aceptar que arrastramos cadenas invisibles que no recordamos conscientemente, pero que siguen determinando nuestras elecciones. En medio de esta trama de recuerdos y contratos, el alma se enfrenta a un dilema. ¿Qué hacer con esas promesas que alguna vez se hicieron con amor, pero que hoy se convierten en prisiones? La regresión muestra que el primer paso es reconocerlas, porque solo al traerlas a la luz dejan de gobernar desde las sombras. Sin embargo, esa revelación no llega sin un costo. Cada memoria que regresa despierta emociones intensas, desde un amor inconmensurable hasta un dolor desgarrador. El proceso es, a la vez, liberador y aterrador, porque obliga a mirar de frente lo que preferimos olvidar. Lo cierto es que, al recordar, el alma comienza a comprender la complejidad de sus propios lazos. Nada de lo que somos es únicamente fruto de esta vida. Las cicatrices, las pasiones y las resistencias que experimentamos son fragmentos de un tejido mucho más amplio, tejido en siglos de encuentros y despedidas. La regresión nos revela que lo que llamamos destino, en realidad, son contratos invisibles que alguna vez firmamos con lágrimas, con amor o con desesperación, y que siguen guiando el curso de nuestras relaciones en el presente. Sanar una herida de amor que viene de otras vidas no es un acto simple, ni se resuelve con frases hechas o con la negación del dolor. Es un proceso profundo, casi ceremonial, que se asemeja a un protocolo sagrado. Cada paso es como un rito interno que abre puertas cerradas, que limpia memorias ocultas y que transforma lo que antes era sufrimiento en una fuerza de luz. No se trata de olvidar, sino de recordar de manera diferente. No se trata de romper los lazos, sino de purificarlos. Quien se atreve a iniciar este camino se convierte en peregrino del alma, avanzando desde la herida invisible hacia un altar interior, donde los vínculos se resignifican y el amor se libera de sus cadenas. El primer paso en este protocolo es el reconocimiento. Ninguna herida puede cicatrizar si se la niega o se la oculta bajo capas de distracción. Reconocer significa observar con valentía el dolor que se repite, la sensación de vacío al perder, la dependencia disfrazada de amor o el miedo visceral a entregar el corazón. En las tradiciones espiritistas, este acto es descrito como poner el alma frente al espejo, permitiendo que la verdad se revele con crudeza. Allan Kardec ya mencionaba que los espíritus aconsejan a los encarnados examinarse con sinceridad, pues solo al admitir las propias debilidades es posible dar el primer paso hacia la reparación. Así, la aceptación del dolor no es derrota, es la llave que abre la puerta del cambio. El segundo paso es el perdón. No un perdón superficial, sino un acto vibracional que libera cadenas antiguas. Perdonar no significa justificar la herida ni negar la injusticia vivida. Significa cortar el lazo energético que mantiene vivo el resentimiento. Los médiums,
han relatado incontables mensajes de espíritus que pedían perdón desde el otro lado, reconociendo que mientras el rencor permaneciera, ambas almas seguirían atadas en un ciclo de sufrimiento. El perdón, entonces, se convierte en un acto de liberación mutua. Libera al otro de su culpa y al mismo tiempo libera al propio corazón de la carga que lo sofoca. Es un proceso lento que a veces exige lágrimas, oraciones y silencios prolongados, pero que abre el camino hacia la verdadera sanación. El tercer paso es la reescritura del contrato del alma. Así como en regresiones emergen votos de amor eterno o promesas de sufrimiento perpetuo, en este protocolo se propone crear un nuevo pacto, consciente y luminoso. A través de meditaciones profundas, rituales simbólicos o incluso simples palabras dichas con convicción, el alma declara que ya no necesita cargar con cadenas antiguas. Es en este acto donde la herida comienza a transformarse. Lo que antes fue un juramento de dolor se convierte en un compromiso de libertad. Es como si el alma firmara un nuevo contrato consigo misma, uno en el que se reconoce digna de amar y ser amada sin los fantasmas del pasado. El cuarto paso es la transmutación del recuerdo. Aquí, las memorias dolorosas no se eliminan, sino que se resignifican. Técnicas como la visualización creativa permiten imaginar la escena de la herida, pero bañada de luz, rodeada de comprensión y paz. Por ejemplo, una mujer que en regresión revivió la traición de su amado en otra vida, puede, en la transmutación, visualizar ese momento de ruptura, pero esta vez con ambos personajes abrazándose y liberándose mutuamente del dolor. No se trata de cambiar la historia, sino de cambiar la vibración que dejó grabada. Al hacerlo, la emoción asociada al recuerdo pierde su filo cortante y se convierte en una enseñanza que impulsa el crecimiento. El quinto paso es la integración en el presente. Una vez reconocida, perdonada y transmutada la herida, el alma necesita traer esa nueva energía a la vida cotidiana. Esto se logra a través de gestos concretos, abrirse a nuevas relaciones sin miedo, expresar el amor con autenticidad, aceptar la soledad como espacio de crecimiento y no como castigo. Cada elección diaria se convierte en una afirmación de que la herida ya no gobierna el destino. En este sentido, los actos más simples, un abrazo, una palabra de ternura, la capacidad de decir «te amo» sin temor al rechazo, son pruebas de que la cicatriz se ha integrado como parte de la fuerza interior del ser. El sexto paso es el ofrecimiento en el altar interior. Aquí, la herida ya no es un peso, sino una ofrenda. En la tradición espiritualista se entiende que cada dolor que atravesamos no es solo personal, sino parte de un aprendizaje colectivo. Ofrecer la herida en el altar del alma significa convertir el sufrimiento en sabiduría y entregarlo como luz al universo. Muchos médiums, incluyendo a Chico Xavier, narraron cómo los espíritus desencarnados mostraban gratitud al ver que sus seres queridos en la tierra habían logrado transformar el dolor en servicio, compasión y amor hacia otros. Ese momento de ofrenda es el verdadero cierre del círculo. La herida deja de ser un recuerdo de oscuridad y se convierte en una semilla de luz que puede iluminar a muchos. Todo este protocolo no es un simple ejercicio mental, sino una travesía espiritual. Quien lo recorre experimenta un viaje interior que va desde las profundidades de la desesperación hasta la altura de un altar invisible, donde el alma se encuentra consigo misma renovada. Cada paso exige coraje, paciencia y entrega, porque la sanación no es un acto instantáneo, sino un proceso de alquimia.
Es la lenta transformación de la herida en cicatriz, de la cicatriz en recuerdo y del recuerdo en fuente de luz. En ese recorrido, la persona descubre que lo que antes parecía una condena era, en realidad, un llamado secreto hacia su propia expansión interior. Hay heridas que no cicatrizan solo con palabras o con la comprensión intelectual. Algunas necesitan de un gesto simbólico, un ritual que encarne físicamente la despedida y marque en lo más profundo del alma el cierre de un ciclo. El ser humano, desde tiempos ancestrales, ha utilizado rituales para sellar transiciones, funerales para honrar la muerte, bodas para consagrar un amor, iniciaciones para marcar el paso a nuevas etapas de vida. De la misma manera, cuando se trata de liberar las cadenas de amores de otras vidas, el ritual de despedida se convierte en una herramienta poderosa, un puente que permite al alma reconocer que es hora de dejar atrás lo que la retiene y abrirse a pactos más luminosos para el futuro. Uno de los rituales más practicados en la tradición espiritualista consiste en escribir una carta al alma con la que se mantiene un lazo doloroso. En esa carta se expresan las emociones reprimidas, la rabia, la tristeza, la frustración, pero también la gratitud por los aprendizajes compartidos. El acto de escribir, palabra por palabra, funciona como una purga emocional y energética. Luego, la carta puede ser quemada, entregando el humo al cielo como símbolo de liberación, o enterrada en la tierra, confiando a la naturaleza la tarea de transmutar ese dolor en nueva vida. Allan Kardec afirmaba que los gestos simbólicos, cuando están cargados de fe y de intención profunda, generan efectos reales en el campo espiritual, pues el pensamiento es fuerza creadora y el símbolo actúa como catalizador de esa energía. Otros rituales de despedida se realizan en conexión con los elementos de la naturaleza. El agua, por ejemplo, es usada como vehículo de purificación. Hay quienes, al sumergirse en un río o en el mar, imaginan que las aguas arrastran consigo los restos de la herida, dejando al cuerpo y al espíritu más ligeros. El fuego, con su poder transformador, es invocado para consumir viejas promesas, mientras que el viento representa la libertad, el soplo que dispersa los recuerdos estancados. Cada elemento, cargado de simbolismo ancestral, se convierte en aliado del alma en su proceso de liberación. Chico Xavier relataba en psicografías que muchos espíritus desencarnados agradecían cuando sus seres queridos realizaban rituales de despedida. Según sus mensajes, estos actos no solo liberaban al encarnado, sino también al desencarnado que permanecía atado por la nostalgia o la culpa. Esos rituales actuaban como faros de luz en el umbral espiritual, permitiendo que el espíritu comprendiera que su ciclo en esa relación había concluido y que era tiempo de avanzar. De esta forma, el gesto simbólico trasciende lo personal. No es únicamente un alivio para quien lo realiza, sino también un regalo de libertad para las almas que aún deambulan entre planos. Una vez realizada la despedida, el alma se encuentra ante un espacio nuevo, un terreno fértil donde se pueden sembrar los llamados pactos de futuro. Estos pactos no son cadenas como los antiguos juramentos de dolor, sino acuerdos de conciencia que orientan la energía hacia lo que se desea construir. A diferencia de los votos inconscientes del pasado, cargados de miedo o de apego, los pactos de futuro se establecen desde la libertad y la luz. Pueden ser tan simples como declarar, me permito amar sin miedo, o tan elaborados como meditar en compañía de la propia esencia, sellando un compromiso de crecimiento y plenitud. Los pactos de futuro también pueden involucrar a otros. En grupos espirituales se acostumbra a realizar círculos de intención,
donde varias personas unen sus voces y corazones para proclamar acuerdos colectivos de respeto, apoyo mutuo y evolución conjunta. Estos pactos se consideran semillas que germinan no solo en la vida presente, sino en futuras encarnaciones, atrayendo encuentros más armónicos entre las mismas almas. En este sentido, la comunidad se convierte en un altar vivo, donde cada pacto resuena como una vibración que se expande más allá de lo visible. Un aspecto fundamental de estos pactos es la conciencia del libre albedrío. El alma, al comprometerse consigo misma o con otras, reconoce que siempre tiene el derecho de elegir de nuevo, de modificar lo que ya no resuena, de liberarse de lo que se convierte en carga. A diferencia de los votos rígidos de otras vidas, los pactos de futuro son flexibles, abiertos al cambio y al aprendizaje. Esto otorga al espíritu una sensación de ligereza, pues sabe que no está firmando una condena, sino trazando un mapa que puede ajustar en cada etapa de su evolución. Los rituales de despedida y los pactos de futuro, en conjunto, representan dos caras de un mismo proceso: cerrar y abrir, soltar y sembrar, morir y renacer. Cada lágrima derramada en la despedida prepara el terreno para la semilla del nuevo pacto. Cada gesto de liberación, por más pequeño que parezca, abre una grieta en la prisión del pasado, por donde entra la luz del porvenir. El alma, al atravesar estos ritos, se reconoce como protagonista de su destino, como guardiana de sus vínculos y como arquitecta de la trama que seguirá tejiendo en encarnaciones futuras. En este viaje, lo simbólico y lo espiritual se entrelazan de manera inseparable. El fuego que consume una carta, el río que arrastra un dolor, el círculo que proclama nuevas intenciones. Todos son recordatorios de que el ser humano no sana solo con palabras, sino también con actos que tocan lo profundo de su ser. Así, los rituales de despedida y los pactos de futuro se convierten en llaves invisibles que abren puertas entre lo viejo y lo nuevo, entre la sombra y la luz, entre lo que se fue y lo que está por venir.